Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada ALTA? Estamos muy contentos, entusiasmados una vez más con la realización de estas charlas con sentido que se han estado llevando a cabo desde hace algunas semanas. El día de hoy estamos muy felices de recibir a la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde. La doctora Eugenia Rodríguez Ugalde es licenciada en Psicología, Educación y Psicopedagogía. Es consultora nacional e internacional en temas relacionados con la educación, la psicología y la psicopedagogía. Es conferencista, coach existencial y logoterapeuta. Es miembro fundador de la Asociación de Profesionales en Psicopedagogía de Costa Rica. Tiene experiencia de más de 20 años en puestos de dirección y liderazgo en instituciones de educación superior y educación diversificada. Además, es fundadora y presidente del Instituto de Logoterapia Viktor Frankl en Costa Rica. Hoy, en Charlas con Sentido, nos comparte el tema resiliencia en tiempos difíciles. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta invitación. Bienvenida, doctora Eugenia Rodríguez Ugalde. Buenas noches a todos y todas. Realmente súper complacida de esta invitación. Me siento muy honrada de compartir con gente tan linda de varios lugares de América Latina y otras partes. Desde Costa Rica les mando un gran saludo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a conversar sobre el tema de la resiliencia y vamos a enmarcarla en el tiempo que estamos viviendo a través de este distanciamiento social ocasionado por la pandemia. Y creo que es un tiempo propicio para reflexionar sobre esta temática. Entonces, sin más, quiero que participemos todos del tema que vamos a desarrollar hoy relacionado con la resiliencia en tiempos difíciles. Bueno, todo un reto, el cambio repentino que tuvimos que vivir y que seguimos enfrentando con algo absolutamente inesperado. Y esto nos ha replanteado nuestra forma de vivir, probablemente nuestros valores, muchas áreas de nuestra vida. De eso vamos a estar hablando hoy. Yo quisiera pedirles que aprovecháramos este espacio para hacer una reflexión personal y que siempre tomemos en consideración estas nuevas circunstancias y nos replanteemos el sentido de nuestra vida, aunque estemos viviendo estos tiempos difíciles. Entonces, el objetivo de este encuentro que vamos a tener es analizar el concepto de resiliencia y su aplicación, bueno, en las organizaciones o en las mismas personas en tiempos de crisis. Vamos a empezar haciendo esta reflexión. ¿Es la resiliencia una habilidad o hace referencia a un proceso? ¿Es innata o se desarrolla? Bueno, revisando los diferentes aportes teóricos sobre el tema de la resiliencia, partiendo desde el pensamiento de Viktor Frankl y llevándolo por otros teóricos que ahora vamos a ir revisando, podemos entender a la resiliencia como un proceso que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Tendremos algunas características que van a marcar un mayor desarrollo o un menor desarrollo del proceso de resiliencia en nuestras vidas, pero sí debemos entenderlo como ese proceso que se va construyendo poco a poco a lo largo de nuestra vida.
Vamos a empezar con el pensamiento de Víctor Frankl. Con respecto al tema de la resiliencia, podemos rescatar esto que Víctor Frankl nos dice. Las circunstancias externas pueden despojarnos de todo menos de una cosa: la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Entonces, bueno, ya conocemos la obra y la vida de Víctor Frankl, cómo nació, cómo surgió, todo lo que él escribió de la logoterapia y cómo lo empezó a construir antes de que él tuviera la experiencia tan fuerte de haber vivido en los campos de concentración, y lo puso a prueba mientras vivió en esos 4 campos de concentración con todas las dificultades que tuvo que afrontar. Y entonces él tuvo que experimentar justamente cómo tomar decisiones con respecto a las adversidades que tenía que afrontar, ¿verdad? Entonces, a partir de esa experiencia, él nos comparte este pensamiento y nos dice que a él lo pudieron haber apartado de todo excepto de la libertad para elegir cómo iba a responder a esas circunstancias, cómo vivir esas circunstancias, ¿verdad? Este otro pensamiento de Víctor Frankl justamente nos dice: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. A lo largo de esta experiencia tan dura que él vivió, él no podía cambiar las circunstancias, él no tenía la potestad de cambiar la realidad que estaba viviendo durante la Guerra Mundial, pero sí podía cambiar su propia forma de afrontar aquella situación, ¿verdad? Entonces su gran desafío fue cambiarse a él mismo. Entonces él nos lanza esta invitación a que si estamos viviendo un tiempo difícil, en el cual nosotros no tenemos el control, en el cual nosotros no podemos tomar decisiones que cambien el rumbo de ese acontecimiento, siempre vamos a tener el desafío de cambiarnos a nosotros mismos para enfrentar aquella situación. Llevémoslo al día de hoy, nos enfrentamos a una pandemia y hay muchas cosas de esta pandemia en las cuales nosotros no tenemos el control, pero sí podemos nosotros cambiar nuestra forma de ver esta situación. Entonces, esta forma que podemos cambiar para enfrentar la adversidad tiene que ver con una actitud positiva o una logoactitud, que obviamente es la actitud positiva, es decirle un sí a la vida a pesar de lo que estemos viviendo. Se refiere a esa actitud ante la vida que es positiva. Entonces, la actitud positiva está totalmente vinculada con la resiliencia. Justamente nos hace referencia la resiliencia a esa capacidad que tenemos cada ser humano, cada persona, para cambiar nuestra forma de ver la vida y enfrentar esa adversidad con una actitud positiva. Edith Grothberg en el año 98 nos define la resiliencia como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformados positivamente por ellas, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hacemos alusión a esta capacidad que tiene la persona de enfrentar las adversidades, superarlas y ver la vida con una perspectiva positiva. Entonces, también podemos entender a la resiliencia como un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana viviendo en un medio insano o en circunstancias o situaciones adversas, ¿verdad? Entonces, veíamos que la resiliencia era un proceso y ahora nos dice que ese proceso tiene elementos sociales e intrapsíquicos, o sea, muy nuestros, muy a lo interno, que posibilitan tener una vida sana viviendo en esas circunstancias difíciles, ¿verdad? Entonces, si hablamos de elementos propios
intrapsíquicos, internos, son elementos que cada persona debe trabajar, que pueden ser aprendidos de otras personas que nos rodean, sobre todo en los primeros años de nuestra vida. Y ahora vamos a ver cómo se construye la resiliencia, pero que es algo que cada persona debe trabajarlo y estar realmente convencida de la necesidad de desarrollar este proceso de la resiliencia. Entonces, esto nos lleva a varias preguntas. Una pregunta sería, ¿podemos hablar de una resiliencia global, absoluta en una persona? ¿O podemos hablar de una resiliencia relativa o en cada área de la persona? ¿Será que es posible ser resiliente en todas las áreas de la vida? Claro, si yo me propongo desarrollar la resiliencia y tomo conciencia de ese proceso y comienzo a trabajar cada una de las áreas de mi vida, podría llegar a desarrollar fuertemente la resiliencia en todas o en varias áreas de la vida. Difícilmente una persona alcanzará el potencial máximo en todas las áreas, pero sí podemos tomar esa conciencia y proponernos desarrollar cada área de nuestra vida. Ahora después vamos a analizar cómo podemos desarrollar esa resiliencia en las diferentes áreas. Entonces, decíamos que la resiliencia se desarrolla desde los primeros años de vida y por supuesto que desde el momento del nacimiento, la forma en que nosotros vamos a socializar primeramente es a través de la familia, porque es nuestro primer contacto social con las personas cuidadoras, puede ser el padre, la madre, los abuelos, los tíos, ¿verdad? Quien asuma ese rol. Ese es nuestro primer contacto social, ¿verdad? Nuestra primera forma de socializar. Entonces ahí es donde se comienza a desarrollar la resiliencia. Por eso hablamos de que la familia es una fuente potencial de la resiliencia. Definitivamente la resiliencia es una actitud aprendida. Entonces, por modelaje, nosotros aprendemos la resiliencia de esas personas que nos rodean. En este caso hablamos de que potencialmente la familia nos puede enseñar o nos puede modelar esta actitud que vamos a aprender para derrotar a la adversidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos un modelo de familia en el que ante una circunstancia la gente tiene un gran desequilibrio emocional y alguno de los miembros de la familia no ha podido desarrollar todas esas habilidades relacionadas con la resiliencia, es posible que el niño o la niña desde los primeros años vaya copiando esa actitud y la vaya reproduciendo posteriormente si no hace una toma de conciencia de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces vemos a la familia como una fuente de apego seguro, ¿verdad? Si nosotros como niños o niñas desde los primeros años de vida tuvimos un cuidado, una sana alimentación, unas relaciones sociales constructivas a través de la familia, entonces de este contexto familiar absorbimos nuestra seguridad y pudimos desarrollar un apego seguro. Si por el contrario la familia no nos dio estos recursos de estabilidad emocional, no nos proporcionó la protección o el cuidado que requeríamos, entonces probablemente provocó el desarrollo de una persona insegura, ¿verdad? Entonces, la familia tendrá la responsabilidad de formar individuos resilientes. Entonces, lo ideal es que padre y madre de familia tomen conciencia del desarrollo de su capacidad de resiliencia y que modifiquen o desarrollen al máximo las áreas en las que son menos resilientes para que cuando asuman el rol parental tengan la capacidad de
transmitir en sus hijos esta capacidad de resiliencia, ¿verdad? Y los hijos e hijas a la vez puedan aprender esa actitud para enfrentar la adversidad de quienes tienen ese rol parental. Posteriormente, ya cuando somos un poco más grandes y nos vamos integrando a las instituciones educativas, en los años de preescolar o en los años de escuela, de colegio, estas relaciones sociales que se van estableciendo con los compañeros de clase o las relaciones sociales que se establecen en el vecindario, ¿verdad? Con el resto de la gente que nos rodea, más allá de la familia, también pueden ser fuentes potenciales de resiliencia. Todo dependerá del tipo de relaciones sociales que establezcamos, ¿verdad? La pertenencia a un grupo o a un equipo va a generar ese sentimiento de seguridad y el apego en los primeros años de vida. De ahí la importancia de establecer relaciones sociales seguras. De la misma forma que hablábamos antes, si en la familia no se construyeron relaciones sociales fuertes, ¿verdad? Con un vínculo y un apego seguro, la persona pues tendrá deficiencia en esas relaciones sociales. De igual forma, si en la escuela o en el vecindario las relaciones sociales que estableció esa persona en los primeros años de vida no fueron vínculos seguros, pues también entonces afectará fuertemente a la persona en su desarrollo y esto impactará de alguna manera también el desarrollo de su resiliencia, ¿verdad? Entonces, para el desarrollo de la resiliencia es fundamental esas relaciones sociales fuertes a nivel de familia y posteriormente con las personas externas a la familia, con las que también se establecen vínculos fuertes en los primeros años de vida. Entonces, la familia puede proveer factores protectores para desarrollar la resiliencia. ¿Cuáles serían estos factores protectores? Bueno, una buena comunicación que sea clara, directa, precisa, coherente. Eso es fundamental. También cuando se tiene un respeto por la individualidad y la autonomía de la persona desde los primeros años de vida, ¿verdad? A veces se piensa que porque son niños con una corta edad no pueden tomar decisiones, ¿verdad? Entonces se tiende a la sobreprotección, que es lo contrario de la individualidad, del respeto a la individualidad o la autonomía, ¿verdad? Cuando como figuras adultas vamos educando a los niños con una mentalidad sobreprotectora, entonces se van haciendo nuevamente personas inseguras, que no toman decisiones, personas que necesitan estar supervisadas continuamente. Si por el contrario se le va dando la posibilidad a la persona desde los primeros años de vida de que vaya afianzando su autonomía, entonces van a ser personas más seguras, más resilientes. Entonces hacemos alusión a la toma de decisiones y a la búsqueda de soluciones apropiadas para cada problema de cada uno de los miembros de la familia, ¿verdad? Darles el espacio. Entonces, nos imaginamos familias donde padre y madre o alguno de los dos progenitores toman la decisión, llevan el liderazgo, pero también dan espacio a los niños y niñas para que vayan tomando sus propias decisiones y se vayan desarrollando y vayan siendo cada vez más autónomos. Y para eso se requiere cierto grado de flexibilidad, ¿verdad? Entonces, aquí esa flexibilidad va a permitir que los niños y niñas opinen con respecto a diferentes aspectos en los que tienen que tomar decisiones, acompañados siempre, por supuesto, por una figura adulta, ¿verdad? Pero dándoles el espacio para que se puedan desarrollar y puedan ir forjando su camino, ¿verdad? Bueno, entonces ya hemos hablado de lo que es la resiliencia, ¿verdad? Que lo vemos como un proceso a través del cual desarrollamos esas habilidades para enfrentar las situaciones adversas. Hemos hablado que esto es una actitud aprendida y que se aprende en primera instancia a través de la familia, que entonces hay un modelaje
donde el niño o la niña copian esa actitud de las figuras de autoridad, ¿verdad? O de las figuras que están a cargo del desarrollo de ese niño o niña. Hemos hablado también de que las relaciones sociales pueden potenciar el desarrollo de la resiliencia o también, si no son unas relaciones sociales positivas, pueden hacer que la persona se desarrolle de una manera insegura, que sea muy dependiente, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay factores protectores en la familia, como la buena comunicación, el dar el espacio para que los niños y niñas tomen decisiones desde los primeros años, ¿verdad? Todo esto va formando a la persona y forjando una resiliencia cada vez más fuerte en el individuo. Entonces, ¿cómo ser resiliente? Bueno, siempre cuando tenemos una reflexión como la que estamos realizando el día de hoy, las personas tienen la expectativa que digan, bueno, deme tips de cómo desarrollar esto o cómo mejorar esto. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hablar de estrategias de afrontamiento que se pueden utilizar para fortalecernos cada vez más y ser más resilientes. Estas estrategias de afrontamiento las extraje de múltiples investigaciones sobre resiliencia, donde se habla cómo en diferentes contextos las personas han utilizado distintas estrategias para ser cada vez más resilientes. Entonces vamos a mencionarlas y cada quien de los que están participando ojalá pueda hacer una reflexión y un autoanálisis para ver realmente cuáles estrategias está utilizando hoy en día y de cuáles podría apropiarse para desarrollar aún más la resiliencia. Bueno, la primera de ellas es el afrontamiento activo, ¿verdad? Y este se refiere a aquellas acciones que reducen o disminuyen el factor estresor, ¿verdad? Entonces, pensémoslo en términos de la pandemia que estamos viviendo. Si nos estresa el aislamiento, si nos estresa la posibilidad del desempleo o alguna situación económica o nos estresa, digamos, el posible contagio, ¿verdad? Entonces, el afrontamiento activo sería plantearse acciones que reduzcan ese factor estresor, ¿verdad? Si lo que nos estresa es el contagio, ¿cuáles son las acciones que vamos a utilizar para poder reducir ese factor estresor, ¿verdad? Entonces, bueno, ya sabemos las medidas sanitarias, el aislamiento, ¿verdad? Todo lo que nos han recomendado. Si lo que nos estresa es la situación económica derivada del tiempo de aislamiento, ok, entonces, ¿cuáles son las acciones que estamos considerando aplicar para reducir ese factor estresor? Ok, entonces, probablemente tengan que ver con un replanteamiento del presupuesto personal y familiar, ¿verdad? O quizá tenga que ver con un análisis de cómo puedo obtener más ingresos, ¿verdad? Entonces, básicamente es qué acciones puedo ejecutar para disminuir este factor que me genera estrés. Una segunda estrategia se refiere a la reinterpretación positiva. Esto tiene que ver totalmente con la logactitud que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Significa buscar el lado positivo de esa situación e intentar crecer y mejorar a partir de la experiencia obtenida, ¿verdad? Entonces, la reinterpretación positiva es ver, por supuesto que de una manera objetiva, ¿verdad? La situación, pero ver qué me está enseñando, qué estoy obteniendo a partir de esa situación, en qué he crecido, cómo puedo mejorar, ¿verdad? Y voy a ponerlo con el ejemplo de cómo yo lo estoy reinterpretando y cada uno lo podrá llevar a su propio análisis. Para mí, todo este tiempo de la pandemia me ha traído bastantes beneficios. Por ejemplo, al estar haciendo teletrabajo,
no me tengo que trasladar a mi lugar de trabajo y esto me ha ahorrado tiempo, me ha ahorrado dinero en combustible, me ha ahorrado energía. Entonces eso me ha permitido enfocarme a hacer nuevas actividades por las que antes, por la razón del tiempo, no las podía hacer. He podido definitivamente compartir más con mis seres queridos, he podido estar más cerca, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente solo podía ver a mi papá, que es un adulto mayor, con una edad muy avanzada, solo lo podía ver los fines de semana. Ahora yo puedo irme a trabajar a su casa y hacer teletrabajo desde allá y puedo compartir con él entre semana, algunos días. Entonces he visto cómo la relación mía con él se ha hecho cada vez más estrecha, ¿verdad? Le he puesto más atención a mi alimentación porque ahora tengo más tiempo para preparar los alimentos. Y así podría seguir diciendo un montón de cosas que han sido muy positivas para mi vida. También puedo hablar de cosas que he aprendido a partir de esta experiencia. Entonces, esto es una reinterpretación positiva. Otra estrategia de afrontamiento es la aceptación. La aceptación no significa conformismo, como decir, bueno, ay, esto fue lo que pasó y ni modo, hay que ponerle buena cara, ni modo. No, de eso no se trata la aceptación, ¿verdad? Significa identificar el hecho de lo que está ocurriendo y lo primero es entenderlo para después llegar a buscar una solución. Quienes practican yoga, meditación, el mindfulness, sabrán que la aceptación es una estrategia de afrontamiento que se utiliza mucho para bajar los niveles de estrés, ¿verdad? En tanto yo acepte una realidad, esto me hace ver de una manera más realista lo que está ocurriendo y me hace tener paz conmigo mismo. Ok, otra estrategia de afrontamiento es el humor, ¿verdad? Y esta parece que es bien efectiva. Cuando uno tiene una situación que lo estresa, buscar situaciones que le provoquen estar de buen humor es una buena forma de enfrentar aquella situación, ¿verdad? Entonces no significa solamente hacer chistes y bromas, puede ser ir mucho más allá, ¿verdad? Y todo lo que me provoca un muy buen humor, realizarlo, ¿verdad? Por ejemplo, vuelvo a un ejemplo mío, me encanta tomar café y mejor si va acompañado de un pastelito rico, de una buena repostería. Entonces, de vez en cuando, yo aplico esto y lo que hago es, me preparo un buen café, me como algo rico que realmente me guste y entonces de esa forma puedo, bueno, pues ponerme de mejor humor en todo momento. Otras estrategias de afrontamiento tienen que ver con la meditación, la yoga, la relajación, que ya lo mencionamos, los ejercicios de atención plena, ¿verdad? Todo lo que me permita enfocar mi atención en el bienestar, en sentirme mucho mejor. Y por supuesto, la espiritualidad también, cualquier práctica de acciones que tenga que ver con la espiritualidad, esto me va a permitir buscar el sentido en mi vida en medio de estas circunstancias adversas. Y una estrategia súper importante tiene que ver en la focalización de la solución de problemas. A veces nos enfocamos en el problema y nos quedamos pegados allí y entonces esto nos hace sentir como que no estamos avanzando. Si nosotros nos enfocamos en la solución de estos problemas, pues entonces vamos a sentir que estamos caminando, que estamos mejorando, que nos estamos desarrollando. Entonces, esta es una muy buena estrategia. Ahora vamos a hablar de las estrategias que no dan un buen resultado. Estrategias de afrontamiento que no son tan efectivas. Bueno, la desconexión conductual, ¿verdad? Cuando nosotros sentimos que aquel factor estresor ya nos cansó mucho, entonces decimos, ay no, demasiadas noticias sobre el COVID-19, ya esto me tiene cansada, yo no vuelvo
a ver ninguna noticia de esto, no vuelvo a meterme en las redes sociales, no quiero saber nada del COVID-19 y tomo la decisión de alejarme de aquello que me provoca el estrés. Bueno, entonces esto nos lleva a tener una reducción de la conexión con el factor estresor y renunciar a este esfuerzo por alcanzar las metas. Es como hacer un corte brusco con lo que nos está generando el estrés, ¿verdad? Esto no es una buena estrategia de afrontamiento porque no estamos resolviendo las cosas. Otra que no es tan funcional, y eso está demostrado también, lo que les digo es que esto ha sido obtenido de estudios que han sido realizados. Una estrategia que no tiene muchos frutos es el desahogo, y es contar una y otra vez la experiencia traumática, ¿verdad? Y entonces eso nos lleva a centrarnos y estarle dando vuelta y vuelta y vuelta a aquello que nos genera el malestar. Ok. Entonces, bueno, ya sabemos cuáles son las estrategias que sí funcionan y las que no, ¿verdad? El centrarnos en el problema o el desconectarnos de la realidad que estamos viviendo no son buenas estrategias. Son buenas estrategias el afrontamiento activo, buscar acciones que resuelvan, la reinterpretación positiva, el estado del humor, la aceptación, la yoga, bueno, la meditación, todo esto, las prácticas que promuevan un mayor desarrollo espiritual. Todas estas estrategias sí nos funcionan. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las dimensiones de la persona y cómo la resiliencia retoma estas dimensiones para poder desarrollarla al máximo. Hemos hablado desde la logoterapia de 3 dimensiones del ser humano, ¿verdad? Aquí en este gráfico tenemos 4, pero 2 de ellas van íntimamente relacionadas. Bueno, una es la física, otra es la mental, otra es la emocional y otra es la espiritual. De la logoterapia planteamos la emocional y la mental como una sola, ¿verdad? Por eso hablamos de 3 dimensiones, aquí hablamos de 4. Ok, en la dimensión física nosotros decimos que para desarrollar esta dimensión debemos tener una flexibilidad física, una resistencia y una fortaleza. Esto se puede alcanzar con una sana alimentación, con dormir bien, con un adecuado tiempo de ocio, el descanso, bueno, todo lo que nos promueva realmente una salud física. Hablamos de una dimensión mental cuando nosotros podemos tener esa flexibilidad mental como de poder comprender diferentes puntos de vista, abrirnos a diferentes perspectivas. Podemos enfocar nuestra atención en algún punto y tenemos esa habilidad de enfocarnos, ¿verdad? Y cuando nosotros incorporamos a nuestro quehacer diferentes puntos de vista y no nos quedamos centrados solamente en uno. Hablamos también de la dimensión emocional, cuando nosotros tenemos la capacidad de desarrollar una flexibilidad emocional, ¿verdad? Experimentar las emociones. Una perspectiva positiva, que es de lo que anteriormente hablamos, ¿verdad? Y sobre todo cuando desarrollamos una autorregulación. La autorregulación emocional es fundamental, ¿verdad? Si nos sentimos tristes, no caer al extremo, ¿verdad? Hasta llegar a una tristeza profunda que se pueda llegar a convertir en una depresión. Hay momentos en los que vamos a sentir tristeza, pero entonces tenemos que poner en práctica esta regulación para no llegar al extremo. Habrá momentos donde sentiremos el enojo, ok, lo experimentamos, pero no llegar a una explosión de enojo que se convierta en ira, ¿verdad? Porque entonces ya ahí la autorregulación es cada vez más compleja, ¿verdad? Y finalmente una dimensión espiritual. Aquí también hablamos de una flexibilidad espiritual, el abrirnos, ¿verdad?, a experiencias en esta dimensión, comprometernos fuertemente con el desarrollo de los valores,
y también estar abiertos a una tolerancia y valores de otras personas con creencias distintas a las nuestras, ¿verdad? Sería muy injusto y cometeríamos un gran error sintiendo que nuestra visión espiritual es la única, la verdadera y la que se debe seguir, ¿verdad? Desde la espiritualidad debemos abrirnos a nuevas perspectivas, a personas que piensen de una manera distinta a la otra y sin embargo que esto también nos enriquezca en nuestro crecimiento propio. Bueno, entonces vamos a hablar de la construcción de la resiliencia en tiempos difíciles, ¿verdad? Y lo vamos a remitir a esto que estamos viviendo durante el COVID, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la responsabilidad personal? Y bueno, podríamos hablar inclusive organizacional porque la resiliencia se puede aplicar perfectamente a familias, a organizaciones, ¿verdad? A grupos sociales. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad personal y organizacional ante la situación que hoy estamos viviendo? Bueno, entonces yo tengo que analizar esto y ver quién quiero ser durante esta etapa del COVID, que no sabemos cuánto va a durar, cuánto tiempo más nos falta, ¿verdad? Ser esa persona que estoy en la zona de miedo, en esta primera zona. Soy de estas personas que llego al supermercado y compro todos los alimentos y el papel higiénico y acaparo todo lo que hay y tengo una caja llena de medicamentos que no estoy ocupando por temor, por si falta, ¿verdad? Entonces estoy en la zona de miedo. Contagio esas emociones que tienen que ver con la ansiedad, con el temor, con la tristeza, con el miedo, con la ira, ¿verdad? Por la situación que estoy viviendo. Me quejo a menudo de esta situación y digo, ay, no, es que ya tengo 3 meses de no salir ni a la esquina, ya estoy harta de estar encerrada. Soy de esas personas. Todos los mensajes y la información y todo que recibo la mando a mis contactos y los bombardeo de información. Me irrito fácilmente. Estoy pegada en esa zona de miedo. O he ido un poquito más allá y he pasado a la zona de aprendizaje. Esta zona de aprendizaje tiene que ver con un crecimiento aún mayor. Entonces ya dejo de consumir compulsivamente toda la información que veo en los diferentes medios. Comienzo a soltar todo aquello que no puedo controlar, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país, en Costa Rica, estamos en una segunda ola de contagios y esta segunda ola ha ido creciendo con más fuerza. Yo no puedo controlar a nivel nacional nada, pero puedo controlar a nivel personal o inclusive familiar la posibilidad de contagio, ¿verdad? Entonces yo comienzo a soltar todo lo que no puedo controlar. Puedo identificar mis emociones, puedo saber con claridad cuando me siento triste, cuando me siento un poco mejor, ¿verdad? Tomo conciencia de la situación y empiezo a pensar cómo actuar. Contrasto la información antes de divulgarla y digo, no, este no es un medio confiable, esta información ni siquiera la voy a leer, ¿verdad? Soy capaz de reconocer que todos estamos dando lo mejor, ¿verdad? Un día de estos tuve la experiencia en mi situación de trabajo de compartir con una persona que me hacía una pregunta que era imposible que yo tuviera la respuesta y pude ver la ansiedad de esta persona y me decía, dígame, entonces, ¿cuándo nos vamos a poder reunir en grupo para solucionar esto? ¿Verdad? De una tarea que sí se requiere la presencialidad. No tengo esa respuesta, ¿verdad? Entonces yo le explicaba a la persona, bueno, todos estamos en este proceso aprendiendo, esa respuesta aún no la tengo, todos estamos viviendo por primera vez una pandemia de este tipo, ¿verdad? Entonces, ser capaz de reconocer eso. O todavía he trascendido aún más, ¿verdad? Y he llegado a una zona real de crecimiento, eso sería lo ideal. Y si no he llegado hasta ahí, yo quiero llegar hasta ahí. ¿Qué acciones tengo que hacer para llegar hasta ahí? ¿Le encuentro un propósito a esto que estoy viviendo? ¿Cómo lo que estoy viviendo alimenta mi sentido de vida? ¿Cómo me hace crecer? ¿Cómo me hace buscar y contribuir este proyecto de vida que tengo? Pienso en los demás y busco cómo ayudarlos en medio de esta situación.
pongo mis talentos al servicio de todas estas personas que lo están necesitando. Vivo el presente, realmente vivo el presente. Soy empático conmigo y con todas las otras personas. Agradezco y valoro lo que tengo. Me mantengo en un estado emocional alegre. Contagio esperanza a las otras personas. Busco la manera de adaptarme a nuevos cambios. Practico la paciencia, la calma. Soy capaz de tener el control, la autorregulación emocional que hablábamos hace un rato. ¿Ok? Si no he llegado a este punto, el reto es poder realizar acciones para llegar hasta allí. Entonces, analizamos las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa del agotamiento emocional que puede ir hasta la renovación y veamos los cuadrantes que nos muestra este mapa, ¿verdad? A la izquierda vemos todas estas emociones que tienen que ver con el desgaste, el agotamiento emocional, ¿verdad? Que son el enojo, la frustración, la ansiedad, el agotamiento, el retraimiento, el resentimiento. ¿Estoy yo ahí? ¿O ya he trascendido y mi autorregulación emocional me ha llevado a la renovación de mis emociones? Entonces, tengo entusiasmo, valor, pasión, satisfacción, me he realizado, tengo serenidad en medio de esta situación difícil. Entonces nos vamos a la reflexión que viene a través de estas preguntas. ¿Cuáles son las emociones desgastantes que se presentan en mi vida? Las tengo. ¿Cómo puedo convertir esas emociones desgastantes en emociones renovadoras? Ese es un gran reto. Ok, entonces pensamos que las emociones que drenan la energía son costosas e ineficientes para mí y para el grupo en el que estoy, ya sea en el trabajo, en la familia, ¿verdad? Entonces no debo enfocarme en esas emociones desgastantes que en el cuadro anterior veíamos, ¿verdad? Que son el enojo, la frustración, la ansiedad, bueno, estas que ya analizamos. Más bien tengo que desarrollar las emociones que son renovadoras. Ok, entonces, ¿cuáles son las acciones y comportamientos que debo poner en práctica para desarrollar la resiliencia? Bueno, aquí vienen algunas ideas. Establecer rutinas diarias que incluyan acciones de bienestar, hacer ejercicios, compartir con la familia, ¿verdad? Cualquier acción que me permita sentirme bien. Enfocarme en el futuro, pero con una visión positiva. Si yo veo el futuro de una manera estresante, entonces ya pierdo la perspectiva. Es ver el futuro con esperanza. Sé que vamos a salir de esto, sé que viene algo mejor, ¿verdad? Enfocarme en la solución de los problemas actuales, no en el problema, sino en la solución, en las acciones que puedo realizar para solucionar aquello, pero sin que me genere angustia, ¿verdad? Bueno, aquí vienen algunos ejemplos que no me voy a detener en ellos, pero que tienen que ver con la construcción de la resiliencia. Por ejemplo, si tengo la situación de que todo el día recibo información diversa y hasta contradictoria sobre el COVID, ¿verdad? Por ejemplo, en mi país, todos los días hacen conferencias de prensa sobre cuántos contagiados hay, cuántos están hospitalizados, cuántos están en cuidados intensivos, ¿verdad? Y se repite a lo largo del día. Si todo el día recibo esa información y esto me genera sentimientos de ansiedad y confusión, entonces, ¿cuál es la solución? Seleccionar algunas fuentes confiables y determino un espacio al día para informarme. No estoy pegada a los medios de comunicación viendo la información todo el día sobre esto, porque entonces me sobrecargo de esta información. Y así podríamos poner diferentes ejemplos que tienen que ver con situaciones que me pueden generar algún tipo de malestar y cómo las puedo solucionar. Ok, entonces aquí viene un mapa de la resiliencia, ¿verdad? La resiliencia tiene que ver con un tiempo de preparación para minimizar los daños y costos de las crisis. Me debo esforzar por recuperarme del estado anterior de la crisis, ¿verdad? Me adapto para responder a las nuevas situaciones que se presentan. Me transformo porque desarrollo habilidades para superar estas crisis hasta que desarrollo una resistencia para absorber los shocks o los impactos negativos. Y ahí es donde ya
soy capaz de desarrollar la resiliencia en las diferentes áreas de mi vida. Entonces, la resiliencia implica estas tres grandes áreas, ¿verdad? Primero, aceptar. Acuérdense que hemos hablado mucho de la aceptación, que no es conformismo. Aceptar la realidad, aceptar que hay un cambio. Me adapto al cambio, ¿verdad? Lo entiendo, busco acciones, me adapto y aprendo. Aprendo es cuando ya me transformé, ya llegué a la zona de crecimiento. Y este es un círculo que tiene que ver con la resiliencia, que se va a replicar tantas veces sea necesario como cambios haya. Bueno, llego al final de esta breve reflexión y los invito a seguirnos en las redes sociales. Es el Instituto Víctor Frankl en Costa Rica. Nos van a encontrar en todas las redes sociales como Logo Costa Rica. Y allí pueden encontrarnos en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Google, y próximamente también tendremos un canal de YouTube al cual les voy a pedir que nos sigan para que compartamos inquietudes, información y demás. Yo estoy sumamente agradecida con este espacio que me han permitido compartir. Y pues también me pongo a la disposición para cualquier inquietud que puedan formular a través del Facebook o cualquier contacto que quieran tener conmigo posteriormente. Muchísimas gracias por la invitación y quedo aquí atenta para los comentarios que quieran hacer. Muchísimas gracias, doctora Eugenia, por esta conferencia tan interesante. Por supuesto, hay algunos comentarios de nuestros participantes. Hay muchísimos comentarios, pero específicamente hay algunas preguntas. Claro. La primera pregunta nos la formula Héctor Félix Martínez. Él dice, cuando no se tiene una familia, ¿cómo se maneja la resiliencia? Y si solo hay resiliencia en momentos difíciles. Bueno, como la resiliencia es la capacidad para enfrentar momentos difíciles, ¿verdad? Entonces justamente nos estamos refiriendo a ese proceso de cómo enfrento con una actitud positiva, una logo actitud, ese tiempo difícil, ¿verdad? Yo puedo desarrollar perfectamente la resiliencia con la familia o sin la familia, tomando conciencia de cuáles áreas tengo más resilientes y en cuáles debo potenciarla, ¿verdad? Hablábamos de la familia como una fuente de desarrollo potencial de la resiliencia en los primeros años de vida, ¿verdad? Y esto pues puede realmente aportarle mucho a la capacidad de resiliencia que puede desarrollar una persona. Sin embargo, si estamos en la edad adulta, por ejemplo, y no tenemos una familia, podemos tomar conciencia de nuestro proceso de resiliencia, hasta dónde se ha desarrollado y cómo podemos ejecutar las diferentes estrategias de afrontamiento que hablábamos hace un rato para desarrollar la resiliencia. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Liliana Margarita. ¿Cómo se puede despertar la resiliencia desde la logoterapia en personas que están en situación de calle? Ellos generalmente no tienen ese referente de apego ni familia. Bueno, definitivamente las personas en situación de calle, como Liliana lo menciona, no tienen esos apegos seguros y esto hace que el proceso de resiliencia sea mucho más complejo de desarrollarlo. Siempre hay organizaciones, asociaciones, ¿verdad? Que quieren apoyar a las personas en situación de calle. Inclusive hay vínculos que se establecen entre las personas de calle que consideran que quienes viven en condiciones similares son como la familia, ¿verdad? Y entonces esos son los vínculos que se desarrollan en las personas que están en estas situaciones. Claro que es mucho más difícil desarrollar la logoterapia en estas personas y habría que primero capacitarlas y que tomen conciencia de qué es la resiliencia, ¿verdad?
Desde la logoterapia se le puede aportar muchísimo a las personas en situación de calle y, y bueno, ojalá todos tuviéramos la apertura y el deseo, los que trabajamos con logoterapia, de poder trabajar y aportar a estas personas, ¿verdad? Para ayudarles a encontrar un sentido de vida y ofrecerles acciones que les permitan sentir un vínculo a través nuestro, pero definitivamente es más complejo. Estas organizaciones, estas asociaciones que trabajan con personas en situación de calle sí podrían aportar muchísimo a la construcción de su resiliencia. Muy bien. La siguiente pregunta nos la hace Julie Guzmán. ¿Cómo hacer resiliente a una persona de 74 años que a partir de una lesión de fémur y cirugía ya no quiere caminar? Su vida laboral cambió. Dice que ya no tiene nada que hacer porque está enferma y vieja. Uh -huh. Bueno, la resiliencia justamente se refiere a afrontar esas situaciones adversas. En el caso que Julie nos menciona, de una persona de 74 años con una condición de salud específica, que le ha cambiado su situación anterior, desde la logoterapia nosotros podemos llevar a esta persona a la reflexión para que entienda que con su nueva condición de salud igual puede desarrollarse, puede trascender, puede realizarse, puede buscar un sentido de vida. En tanto la persona no llegue a esa reflexión, sentirá que ya su vida no tiene sentido, que ya al no tener las mismas condiciones de antes ya no se puede desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas hay que han tenido situaciones de salud y que han salido adelante porque en medio de su nueva situación, su nueva condición, han encontrado un nuevo sentido de vida, ¿verdad? Entonces, desde la logoterapia, con personas que han cambiado su situación de salud, se puede trabajar fuertemente, ¿verdad? Ese nuevo sentido de vida. Lo vemos con pacientes con enfermedades terminales que aún en medio de sus condiciones han encontrado un sentido a su vida, ¿verdad? Entonces sí sería muy rico trabajar desde la logoterapia esa búsqueda de propósito en esta persona con estas condiciones que Julie nos menciona. Y sí existen estrategias propias para llegar a llevar a la persona a esa reflexión. Así es. Una pregunta más es de Magda Caballero. ¿Cómo logra una familia ser resiliente ante un diagnóstico de cáncer en un menor? Una situación fuertísima, ¿verdad? Realmente muy, muy fuerte. La familia debe entrar en un proceso de aceptación, ¿verdad? De esta realidad. Y por supuesto que el acompañamiento de la familia para el pacientito menor es fundamental, ¿verdad? Entonces, aunque existan temores, miedos ante la posibilidad de que el menor pierda la vida, en medio de todas esas circunstancias siempre habrá el descubrimiento de un sentido de vida, de un por qué o para qué estamos viviendo esto, ¿verdad? De un decir sí a la vida a pesar de estas circunstancias fuertes, ¿verdad? Entonces, en este caso, habría que trabajar el sentido de vida con la familia y el sentido de vida con el menor de edad, ¿verdad? A través de estrategias de logoterapia, eso también se puede lograr. Es un trabajo fuerte, por supuesto, es una situación compleja, pero sí se puede trabajar desde la logoterapia. Gracias, doctora. Una pregunta más de Cecilia Olvera. ¿Qué pasa cuando esta situación de la pandemia se convierte en pánico en una persona? Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Hoy hicimos ejercicios de reflexión sobre cuál es mi situación y mi visión ante la pandemia, ¿verdad? ¿En qué lugar yo me encuentro? ¿Estoy en una situación o en una zona de miedo como lo veíamos en el gráfico que antes presentábamos? ¿Estoy en esa situación de miedo? ¿Estoy pegada ahí? ¿O quiero pasar a una zona de aprendizaje?
o quiero todavía trascender más a una zona de crecimiento, ¿verdad? Entonces sí es importantísimo llevar a la persona a la autorreflexión y que determine en cuál zona se encuentra y hacia dónde quiere ir, ¿verdad? Si se queda pegada en esa zona de miedo, realmente pues su estrés y su ansiedad y todo se va a disparar y ahí no va a tener ningún crecimiento, ningún aprendizaje. Entonces sí se puede trabajar con la persona para que tome conciencia de hacia dónde quiere ir y que le busque un sentido al atravesar este tiempo, digamos, de la pandemia. ¿Qué beneficios va a obtener? ¿Qué va a aprender? ¿Cómo va a crecer? Muy bien. Eh, Julie Guzmán nos hace una pregunta más. ¿Por qué en algunos grupos de apoyo se sugiere que para salir de alguna situación de conflicto y o dolorosa, utilice las dos estrategias de afrontamiento que la doctora Eugenia menciona como no efectivas? ¿Será que se utilizan no de manera correcta? Está hablando específicamente de la desconexión y del desahogo. Ajá. Sí, bueno, estas estrategias que yo les mencioné anteriormente, les decía que están basadas en estudios que se han realizado en investigaciones, donde se demuestra cuáles son las estrategias más efectivas de afrontamiento. Puede ser que en los grupos se haya sugerido las estrategias que tienen que ver con el desahogo, ¿verdad? Esta estrategia no se recomienda porque se centra en el problema, ¿verdad? Entonces la persona cuenta una y otra vez y ¿verdad? Al estar verbalizando continuamente el problema, se queda pegada en el problema. Entonces, si la estrategia del desahogo la acompañáramos de otra estrategia, probablemente sería más efectiva, ¿verdad? Si la persona verbalizara la problemática, pero después tomara acciones, por ejemplo, hiciera un afrontamiento activo y dijera, bueno, tengo este problema, ya lo estoy contando, ya me desahogué, pero ahora voy a hacer tales y tales y tales acciones, eso sería mucho más efectivo, ¿verdad? Y digamos, la desconexión conductual decía que la persona hace un corte abrupto con el factor estresor. Eh, Puede ser que la persona se haya llegado a saturar y haga un corte abrupto, quizá de unas horas, quizá de un día, quizá de 2 días, pero después tiene que retomar y regresar a la realidad. Pero hacer un corte abrupto, decir, ya, no me vuelvo a hablar nunca más de ese tema, no quiero volver a saber nada, ¿verdad? Desconectarse, esto no le va a ayudar a solucionar ningún problema, ¿verdad? Entonces, igual, si la desconexión conductual es necesaria hacerla porque la persona se saturó y bueno, entonces, ok, por un día, ¿verdad? O por una semana no hable más del tema, pero después lo retoma y se moviliza, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de acciones que nos permitan crecer, aprender, y se moviliza con otra acción, entonces tendrá un mayor sentido. Pero desconectarse del todo y no volver a saber nada del tema o centrarse en hablar y hablar y hablar y hablar de la problemática no nos va a permitir resolver. Entonces, si en algún grupo o organización o alguna persona las está ejecutando, pero no las acompaña de alguna acción que nos permita crecer o aprender, no son estrategias efectivas, ¿verdad? Entonces ahí sí yo invitaría a esa persona o grupo a que vaya más allá. Claro. Laura Martínez Esquivel nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo incentivar a una persona adicta al desarrollo de la resiliencia para motivarla a retomar su vida? Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Realmente en una persona adicta tenemos que llegar a desarrollar o potenciar la resiliencia, ¿verdad? La persona adicta tiene que tomar conciencia de qué acciones debe hacer en cada una de las dimensiones de su vida para trascender. Lo que la persona adicta debe hacer es autotrascender, ¿verdad? Realizarse, buscar la satisfacción de su vida, encontrarle el sentido a su vida y enmarcarla para que, o enrumbarla para que pueda cumplir su propósito, ¿verdad? Hacia ahí es hacia donde tenemos que llevar a la persona, ¿verdad? Entonces realmente esto es fundamental, el desarrollo de la resiliencia en una persona adicta es fundamental. Y nuevamente con la logoterapia funciona. Así es.
Bueno, al parecer la última pregunta es de Marco Antonio Celis Ibarra. ¿Cómo hacer resiliencia en familiares que tienen pacientes infectados con COVID-19? También súper interesante, muy pertinente la pregunta. Bueno, esto que hemos hablado aplica para cualquier persona que esté atravesando este tiempo, contagiado o no contagiado, en aislamiento o no aislamiento, en cuarentena, en cualquier condición, pero sobre todo en un paciente con COVID, ¿verdad? Si la persona está en condiciones de salud que nos permita de alguna forma transmitirle esta información, ¿verdad? Y que la persona tome conciencia de esto que hemos ido hablando, de la resiliencia, de salir adelante, de una actitud positiva, bueno, sería maravilloso. Todo depende de la condición de salud de la persona, ¿verdad? Porque hay personas que a través del contagio de COVID, pues no se encuentran en la mejor condición de salud y obviamente no es el momento de trabajar eso con la persona. Debe ser cuando ya esté en esa condición que le permita realmente llevar este proceso a una reflexión. Inclusive cuando la persona ya sale del momento de peligro, su reincorporación, digamos, a las actividades sociales y a poder compartir con familiares y todo, tiene su tiempo, ¿verdad? Entonces, durante ese tiempo, cuando ya se sienta mejor, pues es un buen momento para trabajar toda esta toma de conciencia y la resiliencia. Así es, doctora. Muchísimas gracias por esta ponencia. Antes de terminar y despedirnos, me voy a permitir compartir la pantalla. Para invitarlos. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, díganme si se ve ahí lo que estoy compartiendo. Ahorita no se ve. No se ve. ¿Dónde está? No encuentro. A ver, un momento, a ver si ya puedo compartir. ¿Se ve ahí, doctora? No, todavía no se ve. Todavía no. No, bueno, no supe cómo compartir la pantalla. Bueno, los invito así. Estamos preparando un taller. El taller se titula Demoliendo mis paradigmas. Está basado en la metáfora de Ralph el Demoledor. Este taller estará a cargo del logoterapeuta maestro Paco Madera Maldonado. Se llevará a cabo el 17 de junio a las 8 de la noche, de 8 a 10 de la noche, horario de México. El teléfono de contacto es 492-204-1429. De cualquier forma, está el póster de este taller colgado en nuestra página de Facebook, por si alguien está interesado. Ya tenemos muy poquitos lugares para que, si gustan inscribirse, bueno, pues todavía estamos a muy buen tiempo. También invitarlos la próxima semana, el próximo viernes. Continuamos con estas charlas con sentido y nos acompañará el logoterapeuta uruguayo Andrés Kuplen. Andrés Kuplen tratará el tema sentido, encuentro y cultivo de lo interior en tiempos de aislamiento. Y bueno, después de estas invitaciones, damos por terminada esta charla y a nombre de la maestra Patricia Arenales Huerta, Francisco Madera Maldonado y un servidor,
les agradecemos por haber estado en esta transmisión y agradecer especialmente su generosidad, doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, por aceptar esta invitación y por tener a bien vincularnos entre países y entre asociaciones y entre institutos logoterapéuticos. Muchísimas gracias por su amabilidad y su generosidad. Gracias a ustedes por la invitación, muy honrada de compartir este espacio y espero que nos veamos pronto. Esperemos que sí sea la primera de muchas otras colaboraciones. Muchas gracias a nuestra audiencia. Los esperamos entonces el próximo viernes en la próxima charla con sentido. Hasta luego.